¿Cómo te va, Marcela? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. No, al contrario. Marcela, hoy dice Alejandro Encinas que la mayor parte de estas víctimas, de los desaparecidos, es por una situación de delincuencia organizada. ¿Tú lo ves así, si tienen estos registros ustedes? Pues hay muchos factores. Nosotros, pues como reporteros, estamos indagando de muchas razones y las dinámicas regionales. Entonces sí, no tenemos el mapa como lo puede tener el subsecretario Encinas, pero sí, evidentemente mucho es crimen organizado, pero también, como dijo el subsecretario, también hay desaparición forzada. Eso significa que también funcionarios públicos continúan con desapariciones, pero la principal es la desaparición aparentemente vinculada con grupos criminales, pero esto puede ser también por diferentes razones. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita muchas desapariciones, sí, secuestros o desapariciones también después de un tiempo de personas migrantes que van hacia el norte. También estamos encontrando en todos estos meses estos campos de trabajo forzado, como el que había en Chihuahua, sí, que tenían a personas esclavizadas. Estamos viendo las desapariciones de autobuses completos de migrantes que todavía no hemos podido documentar al 100, pero que se señalan, ¿no?, de estos secuestros, sí, que no se sabe luego qué pasa con esos migrantes. Y bueno, también todo el tiempo vemos en las redes sociales pues que alguien no llegó a casa, y pues lo que hay que hacer es ponerlo sobre mapa y ver en qué zona están, qué está pasando en esa zona y qué dinámicas habrá de la violencia. Claro. Marcela, ¿por qué crees que no se atendió en su oportunidad en el gobierno anterior este problema? ¿Qué ocurrió? Pues no nomás fue el anterior, fueron los dos anteriores, sí, sí, ¿no? Y desde antes tenemos una inercia, porque desde los 70s hubo esta ola y estas desapariciones masivas de personas, que estas eran con fines contrainsurgentes, porque sí, se pensaba que estaban vinculados con la guerrilla, y eso nunca se juzgó, eso nunca se investigó, y lo que vemos es que resurge con mucho más fuerza por esta ola de impunidad, ¿no? Como que viene de regreso, sí, y los mismos que estaban en los aparatos que se dedican a la represión o a la tortura, a veces pasaron a los cárteles, a estos grupos del crimen organizado, y estos otros grupos que se han sofisticado también y que ahora, dentro de esta pelea por territorio que hay en México, pues ya no nada más se mata a personas, sino que de unos años para acá, desde la llamada guerra contra las drogas, empezamos a ver que empezaron a cambiar métodos y que ya no solo mataban y tiraban los cuerpos en la calle, sino sí, como que algo pasó, algo cambió, alguien dio una instrucción, no sé, para que empezaran a mejor a esconder los restos, y luego algo más pasó para que empezaran a usar ácidos o a usar fuego para calcinarlos y para tratar de que nunca sean identificados aunque los encuentren. Claro. Marcela, mencionabas que también hay muchas desapariciones forzadas que pueden corresponder a la responsabilidad de funcionarios. Hay también una especie de desdén oficial, en el sentido de que, como hay tanto desaparecido que tiene que ver con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, uno más o algunos más desaparecidos que podrían estar vinculados con una responsabilidad de funcionarios, no importa, ¿no? Como que hay ese desdén, o ha habido por lo menos ese desdén. Pues ese ha habido igual en la guerra contra las drogas, esta estrategia, sí, pues desde los primeros años se empezó a decir que las fuerzas de seguridad que habían enviado disque para pacificar algunos territorios estaban desapareciendo a personas. De hecho, ya hay un caso que llegó ante la Corte Interamericana, el caso de la familia Alvarado, que los desaparecieron el ejército en Chihuahua, ¿no? Y ahorita ya se juzgó y ya el Estado mexicano fue encontrado culpable. Este es de los casos recientes, pero ha habido muchos así, muchos más, hasta los marinos en Nuevo León, los presidentes municipales en lugares como San Fernando, Tamaulipas, los policías municipales, sí, y en muchos de los casos
que vemos de desaparición. Por ejemplo, en Coahuila, la gente dice que, pues, o en Veracruz, que también ya sabemos que había un aparato durante tiempos de Duarte, donde estaba metido el jefe de la policía y que se dedicaban desde la policía a desaparecer personas porque estaban metidos en esta lucha por el territorio con otros grupos criminales, porque ellos también formaban parte de estos grupos criminales. Entonces, a toda persona que veían sospechosa, a muchos hombres jóvenes solo por estar juntos en la calle, por tener placas de otro lugar que les parecían sospechosos, pues los detenían y los desaparecían. Y entonces esto sí se tiene que, no sé, tendría que juzgarse y ver qué se hace, porque si esto está metido hasta la médula en varias corporaciones policíacas o fuerzas de seguridad, pues es como tener placa para poder seguirlo haciendo, y también se perpetúa a otras generaciones, a las nuevas generaciones, porque se va enseñando de generación en generación. Por eso es bien importante que se erradique esto y que se castigue y que se sancione de la mejor manera. Por eso muchos grupos dicen que aunque hay algunos avances, como por ejemplo los anuncios que se hicieron hoy de que va a haber presupuesto, que va a haber gente, algunas leyes que han ido avanzando, ya los primeros registros que empezamos a tener, dicen que esto no es suficiente si no se hacen comisiones de la verdad para que investiguen qué pasó, y mecanismos contra la impunidad, ya mecanismos con expertos internacionales y todo, para empezar a incidir y para empezar a ver qué pasó y cómo se pueden cortar estas células criminales enquistadas y cómo se puede responder como Estado para que no se perpetúen estas prácticas. Claro, Marcela, como última pregunta, ¿ves mayor voluntad en la presente administración, no solo para la búsqueda de personas, sino también para combatir, para castigar los casos que siguen ocurriendo? Pues se ve en el discurso que hubo un cambio de discurso, eso que ni qué, o sea, los gobiernos pasados no dimensionaron y no reconocían, incluso de discurso parece haber mejor voluntad para combatir este flagelo que es la desaparición de personas y también la búsqueda de quienes tiene años que no sabe su familia nada de ellos. Retomamos la comunicación con Marcela Turati. Marcela, continuamos, me estabas comentando sobre la voluntad política de la actual administración. Claro, ya no está ese aparato que tenían desde Cancillería que negaba esto. Ya el presidente, y bueno, y verlo en las mañaneras y ver ciertos gestos como la comisión de Ayotzinapa o como que el nombramiento de comisionados o incluso el presidente regañando a los gobernadores para que ya instalen sus comisiones locales de búsqueda, bueno, se nota que hay un interés. Sería bueno que se reflejara en el presupuesto. El presupuesto todavía no se refleja esta voluntad, y en el personal que se tiene que contratar para que busquen a los más de 40,000 personas desaparecidas en el país, y bueno, y las capacitaciones y todo lo que se necesita.